La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les mencionábamos al inicio del programa, esta noche vamos a tener un experto en este tema que es la radiestesia. Que es una actividad que se basa pues básicamente en los estímulos eléctricos o electromagnéticos o magnetismo o radiación de un cuerpo emisor que puede ser percibido y en ocasiones manejado por una persona por medio de pues un artefacto muy sencillo que son las famosas varillas o las horquillas, ¿no? También de madera, que amplifican la capacidad de esta emisión de señal, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues esta noche madrugada está con nosotros el doctor Nicolás Muth, precisamente hablándonos de este interesante tema. Doctor Muth, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al programa de Los Desvelados. Hola, Víctor, buenas noches. Saludos pues a todos los desvelados, aunque andemos un poco húmedos y mojados esta noche. Y eso que no hemos utilizado las varillas. No, porque haría un cortocircuito. No, de veras que ha sido tremendo esta lluviecita en el área de Los Ángeles, pero bueno, es parte de la vida aquí, ¿no? Sí, aparte pues esto limpia los árboles, limpia toda la atmósfera, todo. Es una bendición indiscutiblemente. Claro que sí, pero bueno, fuera de la manejada que uno tiene que andar toreando carros. Pero le agradecemos mucho, doctor Muth, que lo hayamos encontrado esta noche y sobre todo que tengamos la oportunidad de platicar con usted también. Muy bien, Víctor, pues bueno, a sus órdenes. Estábamos comentando un poquito acerca de lo que es la radioestesia, que es algo muy antiguo, ¿no? Se menciona que esto pues se viene practicando desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, la radioestesia existe desde tiempos inmemoriales, o sea, desde tiempos los romanos y los griegos. Ya existía esta radiestesia. El problema estaba en que ellos no sabían qué es lo que producía y creían que la gente que movía estas cosas era gente muy especial. Ajá. Y no es gente especial, sino gente normal y común como todo el mundo. Lo único, pues hay que saber qué significa, y ya bueno, la parapsicología en tiempos modernos ha descubierto perfectamente cómo funciona todo esto, y es algo que cualquiera puede experimentar, ¿no? O sea que no deben de tener poderes especiales ni nada de eso. No, en absoluto. Aparte de todo eso, todos tenemos poderes especiales. Uh-huh. Bueno, se estaba hablando, yo estaba escuchando ahora que hablaban de varillas. Sí, el péndulo puede ser. El péndulo también. Puede ser la varilla. Y antiguamente, sobre todo en la parte del Mediterráneo, que es donde más se empleaba esto, y continúa empleándose, sobre todo para localizar manantiales de agua profundo, se emplea una horquilla hecha de madera de olivo, o sea, una horquilla flexible de madera de olivo que esté verde, y bueno, es sorprendente ver cómo cuando encuentran lo que están buscando, cómo esta varilla se empieza a levantar. Claro, la gente cree que los poderes están en la varilla y no es cierto. Uh-huh. La varilla no es más que el medio por el cual el subconsciente se manifiesta, ¿no? Ahora se habla mucho de que, por ejemplo, también uno de los más antiguos que utilizaban la radioestesia pudo haber sido Moisés, quien con un golpe de la varilla, ¿se acuerda? Hizo brotar agua de una peña, ¿no? De una piedra. Así es. Ya digo, esto es antiquísimo, uh-huh. Porque, bueno, pues el hombre siempre ha intentado buscar más allá de su conocimiento. Y claro, muchas veces no ha entendido a través de la ciencia qué es lo que ha ocurrido, y entonces decían que era gente que producía milagros. Indiscutiblemente los milagros se producen cuando hay mucho ignorante y alguien hace algo fuera de lo normal o algo fuera de lo común que no tiene una explicación, pues entonces lo asignan que es un milagro. Pasan los años, pasan los siglos, la ciencia encuentra las razones de esto
y entonces lógicamente deja ya de ser un milagro, ¿no? Ajá. Ahora en sí, ¿cómo podríamos definir radiestesia? ¿Qué sería? ¿La captación de emisiones de energía o...? Bueno, hay que pensar lo siguiente, hay que pensar que la Tierra es un ser vivo. Ajá. Nada en el universo está muerto. Incluso una piedra, los átomos de dentro de una piedra, aunque nosotros esa piedra la veamos estática, que no se mueve, dentro de esa piedra están los átomos y las moléculas que se están moviendo como un universo dentro de esa piedra. Ajá. Entonces quiero decir con ello de que todo está vivo y cada ser vivo produce una energía. La radioestesia es precisamente la capacidad de medir o de probar o de sentir esa energía, ¿no? Eso es la radioestesia, no es otra cosa. Claro, últimamente, en los últimos 60 años, ha habido, menos años, ha habido grandes investigaciones sobre esto, y sobre todo hubo un alemán que colaboró mucho en esta investigación, un alemán que se llamaba Hermann, y de ahí llamamos las líneas de Harman. O sea, estas líneas es la misma Tierra, produce de dentro de la Tierra, del centro de la Tierra, que está totalmente líquido, empiezan a emanar energías hacia el exterior. Cuando hay unas grietas geofísicas, o sea, un corte de la Tierra, por ahí emana más energía de la normal. Y esto le llamamos precisamente convulsiones de Harman. Ahora, este señor, él midió precisamente esas energías y las midió a través de dos varillas de cobre conectadas entre sí por otro cable de cobre, y con un aparato en el medio empezó a darse cuenta de que según donde colocaba estas varillas, el aparato medía una intensidad o medía otra intensidad. Claro, a partir de ahí empezaron a aparecer muchos estudios, porque él se enfermó espantosamente. Se vino a Estados Unidos una temporada y se dio cuenta que estaba en un hotel y que se compuso. Y entonces dijo, bueno, ¿y esto por cuál será la razón de todo esto? Claro. Regresó a Alemania y volvió a investigar el asunto. Y se dio cuenta y observó que él vivía, la habitación donde dormía estaba en un chaflán. Ese edificio que tenía 5 plantas, en cada una de las plantas de ese edificio había muerto alguien con cáncer. Y entonces se pensó que eso verdaderamente era una casualidad, ¿no? Pero dice, bueno, pero tanta casualidad no puede ser que cada uno de los pisos y en la misma ubicación todos hayan muerto de esa misma enfermedad. Claro. Y entonces empezó a investigar por la parte de atrás de los departamentos. Pasaba un pequeño riachuelo que atravesaba un cementerio. Entonces empezaron a pensar si, pues bueno, pasarían las aguas contaminadas del cementerio, pero se dieron cuenta que verdaderamente no era así. Y entonces empezó a analizar y a profundizar el asunto y se dio cuenta que lo que se estaba enfermando era precisamente esa energía que estaba saliendo de la Tierra. No en todos los lugares donde él ponía sus aparatos para medir, la fuerza energética que salía de la Tierra era la misma, el mismo volumen, o la misma cantidad. Sí. Empezó a experimentar con animales vivos y se dio cuenta de que algunos animales que depositaba durante un tiempo un poquito prolongado encima donde estaba saliendo más energía geofísica, empezaban a enfermar e incluso se morían. Y en otros lugares donde no estaba esto, en verdad, pues los animales se mantenían sanos. Esto los griegos ya lo sabían. Lo que no entendían era la razón por qué estaba ocurriendo, ¿no? Okay. Tanto es así que se cuenta, y hay escritos que lo manifiestan, que cuando un griego quería construir una casa, se iba al templo, visitaba al sacerdote que deseaba construir una casa. Se iba con el sacerdote al lugar donde habían planificado la casa, hacían un vallado y metían 4 o 5 ovejas dentro de ese vallado. Les estaban dando de comer como 5 o 6 meses, y a los 5 o 6 meses pues llevaban estos animales al templo y ofrecían lo que se llamaba el oráculo. El oráculo era sacrificar a los dioses estos animales. Partían el animal después de muerto y el sacerdote observaba las vísceras. Cuando las vísceras habían cambiado de color, normalmente cuando se da esto, las vísceras se empiezan a poner muy moradas. Cuando veía que el bazo, el hígado, todas estas vísceras habían cambiado de color,
le decían al dueño de la casa, bueno, a los dioses están diciendo que aquí no se puede construir la casa. Y efectivamente allí no la construían, mientras que si al sacrificar estos animales las vísceras aparecían rosadas, claras, pues era el lugar adecuado. Claro, ellos no sabían cuál era la razón, sino simplemente, pues bueno, lo achacaban a la cosa de la religión y a las experiencias y a los poderes del sacerdote, ¿no? Claro. Pero la verdad es que no era así. La verdad es que la energía que estaba saliendo de la tierra era la que había enfermado a esos animales. Entonces, Hartmann empezó a investigar todo esto y lo empezó a investigar con profundidad y se dio cuenta de que muchas personas enfermaban y enferman hoy en la actualidad porque los campos magnéticos, los campos geofísicos que hay debajo de la vivienda donde trabajan son inadecuados. Esto es ya no es una suposición, sino es hoy una ciencia. En muchas partes de la Comunidad Europea, en las escuelas de arquitectura, esto ya se estudia a la hora de construir una casa, y es lo que ellos llaman casas sanas, ¿no? Doctor Mudd, un segundito, déjeme rapidísimo ir a la pausa y ahorita seguimos platicando con usted para que nos comente esto de las casas sanas, el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Correo electrónico pueden escribirnos desveladomayor@gmail.com. Continuamos con el doctor Nicolás Mudd. Que nos está comentando, doctor Mudd, entonces, de que los negocios también pueden ser afectados por este tipo de energías, ¿no es así? Sí, no solamente los negocios, sino la propia relación familiar. Ajá. Muchas veces esto está súper estudiado, una pareja de un matrimonio que llega a una casa y llega perfectamente y a los 2 años es un conflicto total entre hijos, entre padres, y acaba el divorcio. Se van estos, vienen otros y vuelve a ser el mismo conflicto. Y es porque esas energías están afectando la parte del subconsciente del ser humano, ¿no? Sí, a mí me han llamado a veces, porque usted sabe que a mí me encanta la parapsicología. Ajá. Y bueno, soy un gran estudiador de la parapsicología o investigador. Yo siempre intento, cuando hay manifestaciones y cosas extrañas, yo siempre le busco no 4 pies al gato, sino 25. Y porque así hay que hacerlo como ciencia, ¿no? Y cuando realmente uno encuentra que aquello ya no tiene respuesta, bueno, pues entonces sí podemos decir que es un fenómeno paranormal. Pero casi siempre, casi todos los fenómenos tienen explicaciones científicas, ¿no? Entonces, a veces me han llamado a alguna casa donde hay apariciones y han hecho esto, exorcismos y bendiciones y bueno, cantidad de cosas. Y los espíritus continúan manifestándose. Y bueno, mientras no se arreglan las energías de esa casa, esos espíritus se van a continuar manifestando. Uno arregla las energías de esa casa y automáticamente todas estas presencias desaparecen. ¿Por qué razón? Bueno, la razón está en que nosotros tenemos 7 cuerpos, mejor dicho. Sí. De esos 7 cuerpos, que eso va a ser precisamente el sábado, parte de esto va a ser el curso. Sí. Entonces, el tercer cuerpo, cada uno nosotros le llamamos cuerpos sutiles. El cuerpo físico, que es el que vemos. Pero además de eso, hay otros 6 cuerpos que van junto en cada uno de este cuerpo físico. Cada vez estos cuerpos son más sutiles según van subiendo, hasta el cuarto, por ejemplo, es más sutil, más suave que el tercero. Pero el tercer cuerpo, que es el cuerpo astral, los espíritus cuando se manifiestan lo que hacen es que condensan sus moléculas, porque también en esos cuerpos hay moléculas muy sutiles, pero las hay, y como estas energías, cuando son muy fuertes, se producen energías circulares, automáticamente ellos tienen la posibilidad de manifestarse. Ahora, lo que hay que hacer, bueno, es a través de las líneas de Hartmann, porque esas líneas de Hartmann es como, ¿cómo podría poner yo un ejemplo? Bueno, todos hemos visto una libreta que está cuadriculada, ¿no? Podríamos decir que la Tierra, todo el planeta está hecho con esas cuadrículas de energía. Entonces, estas líneas de Hartmann tienen 2,20 de largo, o sea, forman cuadrados
de lados de 220 por 220 por 220 por 220. Okay. Y el ancho de esa línea tiene 20 centímetros. Y donde cruzan las líneas, ahí siempre se crea más fuerte. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente saber dónde está eso y taponar eso. Claro, hay un método para ello, que esto, pues en un futuro daremos un curso para que nuestros amigos puedan experimentarlo, vivirlo, claro, y poder componer también sus casas y componer sus negocios. Claro, no, sería algo sumamente importante e interesante tener un curso acerca de esto. Estamos hablando de ciencia. Claro. O sea, aquí no estamos hablando de, pues bueno, a ver si le hago o no le hago, no. Estamos hablando de ciencia porque además se puede comprobar. Cuando uno tapa esto, automáticamente todo cambia. O sea, la medición cambia, el estado de la gente cambia, se siente paz, se siente tranquilidad. O sea, incluso los dolores que a veces hay fétidos desaparecen, todo automáticamente cambia. Ahora, doctor Muth, una pregunta antes de irnos a otro lado, ya que habló de estos espíritus, estas energías que a veces pueden juntarse en estas casas. Me imagino que usted escuchó lo de la famosa casa o las caras de Belmes allá en España. Sí, en Jaén. Tengo la satisfacción de haber sido uno de los primeros investigadores junto con unos compañeros de la Universidad de Parapsicología de Valencia, que pudimos comprobarlo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, es un fenómeno que nadie nos hemos podido explicar todavía. Okay. Esto sí que entra dentro de lo paranormal. Okay. Porque hicimos muchas investigaciones, e incluso se escarbó, aquello desaparecía y volvía después a aparecer lo mismo. ¿De qué manera aparecen estas caras ahí en esa casa? Bueno, casi siempre, ya después, a través del tiempo, se han dado cuenta de que verdaderamente eran familiares de esa casa, ¿no? Ya difuntos. Y tanto es así que recientemente ha muerto la dueña. Sí. Yo no recuerdo ahora, me van a dispensar, pero no me acuerdo el nombre de ella. María Gómez. Exacto. Cámara. Sí, murió no hace mucho tiempo. No, hace un par de meses. Exacto. Y entonces ya está apareciendo su cara allí. Esta es la última noticia que tengo yo, ¿no? Sí, recientemente han estado formándose nuevamente las caras y es algo muy curioso. Exacto. Que hasta frente a las cámaras de televisión. Entonces esto entraría dentro de lo paranormal. Exacto, dentro de lo paranormal porque no tenemos una explicación. Debe de haber una explicación, indiscutiblemente, ¿no? Porque todo tiene una explicación. En el universo nada es casualidad. Por consiguiente, o por lo menos los parapsicólogos así pensamos, ¿no? Que siempre hay que buscarle una explicación. Hoy no la encontramos, dentro de un tiempo posiblemente aparezca la explicación. Claro. Pero hoy sí es un fenómeno extraño y un fenómeno que pese que muchos investigadores de muchos países, de muchas escuelas de parapsicología lo han investigado, pues nos han llegado a la misma conclusión, ¿no? O sea, no hay un resultado firme, hay muchas teorías, pero ninguna teoría que se pueda justificar, ¿no? Claro, entonces esto no tiene nada que ver con energías, la rarestesia ni nada de eso. Porque esto que digo yo, están saliendo estas energías, es parte de la existencia de la Tierra. Claro. Es como las arterias de un cuerpo humano. Bueno, pues estas líneas de Harman también son las arterias energéticas de la Tierra. Del planeta. Y entonces hay que saberlas controlar. Ahora está muy de moda el feng shui ese, ¿no? Sí. Yo les puedo garantizar porque lo he visto. Uno puede arreglar toda la casa a nivel de feng shui, pero si uno no arregla estas energías, por muchas cosas que arregla en su casa, no va a arreglar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que está dañando y lo que está modificando son las líneas de Harman. Ahora, para encontrar esas líneas de Harman, ¿se utiliza entonces las varillas o el péndulo o el orquídea? Yo empleo las varillas, ¿no? Hay que pensar que las varillas no tienen importancia. Las varillas se pueden hacer con un trozo de hierro de lo que traen, de los ganchos que traen de la tintorería. Con eso se pueden hacer unas varillas. O sea, la varilla en el metal, eso no tiene importancia. Las varillas simplemente, podríamos decir, es el medio por el cual el subconsciente se manifiesta. Y claro, cada uno tiene una clave, hay que saber cuáles son las claves. Claro. Si es agua, verdaderamente cómo se mueve, a qué distancia se mueven, todo eso. Vuelvo a repetir, esto es un poco más amplio y ahora no tenemos... Más técnico, claro. Todo esto en el curso que, bueno, si podemos hacerlo, yo creo que sí. Lo daremos con mucho gusto. Y entonces nos daremos cuenta que un jarrón con agua podrida, yo le pongo las varillas encima y da una señal totalmente distinta a un jarrón de agua limpia, ¿no? Las famosas pirámides que tienen en las casas, si la gente supiera lo espantoso que son, no las tendría.
porque esas pirámides, por pequeñas que sean, pueden modificar incluso con 2 y 3 grados la temperatura de las casas. Si ustedes se dan cuenta, verán que todas las pirámides de Mesoamérica, ningunas tienen punta, todas están truncadas. Ok, sí. O sea, están sin punta, ¿no? Ajá. Eso tiene la razón precisamente por eso. Las pirámides tienen un gran valor y una gran trascendencia energética, pero es en el centro mismo de la pirámide. La energía que desprende la pirámide en el exterior es una energía espantosa, o sea, es una energía enormemente fuerte. Es lo mismo que los microondas. Estos crean campos magnéticos espantosos. Nuevamente, doctor Mood, vamos a tener que hacer la pausa, pero regresamos para que nos siga comentando más de estas cosas interesantes. Radiestesia en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante, este tema de radiestesia y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con el doctor Nicolás Mood. Sí, con este tema interesantísimo de lo que es la radiestesia, algún intento de explicación de cómo funciona esto, técnicas, usos, comprobarse, en fin, cosas muy interesantes que el doctor Mood nos está compartiendo respecto a este tema de radiestesia. Doctor Mood, ¿se encuentra ahí? Sí, señor. Pues es interesantísimo todo esto y es increíble cómo de alguna manera estas energías trabajan para poder encontrar ciertas cosas, ¿no? Exacto. Aparte, cuando esto se sabe manejar, Uh-huh. y vuelvo a repetir, no hay que ser especialista ni hay que ir a la universidad, nada de esto, nada más tener un poquito de sensibilidad y creer lo que está pasando, ¿no? Claro. Además demostrable. Pues bueno, cualquier persona lo puede desarrollar. Uh-huh. Y si esto, la gente incluso cuando va a comprar una casa, tuviera la capacidad de medir esto, pues sabría si va a comprar una casa sana o va a comprar una casa enferma. Con problemas, sí. O sea, es trascendente, o sea, verdaderamente es importante. Y tanto es así, como comentaba antes, que las escuelas de arquitectura, algunas escuelas de arquitectura en Europa, esto lo están dando para los arquitectos como materia, ¿no? Uh-huh. Para hacer eso que llaman ellos casas sanas. ¿Por qué? Porque está afectando al subconsciente. Ajá. Y a la vez de afectar al subconsciente están afectando a nuestro cuerpo físico. Porque es lo mismo que si yo estoy cerca de un radiador que está despidiendo unos cables, por ejemplo, de alta tensión, una casa que viva abajo de cables de alta tensión, pues bueno, ahí las energías que está despidiendo la gente tiene para volverse loca. Sin embargo, eso las compañías eléctricas lo saben, Uh-huh. pero meter esos cables por abajo de tierra pues costaría fortunas y los ponen ahí. Pero no debían de permitir que esas casas se construyera alguna casa a menos pues de 400 o 500 metros al lado de cada parte de los cables, ¿no? O transformadores cerca. Transformadores, generadores. O sea, tener en la puerta de la casa, fuera de la calle, un transformador, eso es una bomba de tiempo, ¿no? ¿Y por qué no me lo dijo hace como 7, 8 años, doctor Mood? No, estoy pensando porque yo tenía un apartamento, un condominio donde precisamente la puerta del balcón daba un transformador, ¿no? Sí, y esto produce mucha ansiedad, Claro. insomnio. No, muchos problemas que hubo ahí, problemas, ¿no? y sobre todo problemas familiares también, Muchos problemas que hubo ahí. Uno va a las casas y ve que allí se están peleando, uno lo arregla aquello y automáticamente entra la paz, la armonía a la casa y bueno, cambia todo radicalmente. Ahora, por ejemplo, para poder saber que cuando uno utiliza las varillas o el péndulo o la horquilla, me imagino que debe ser diferente tipo de energía lo que puede emanar el agua o lo que puede emanar metales o lo que puede emanar otro tipo de elementos, ¿no? Exacto. Uno tiene que sacar sus claves. Por eso hay gente que enseña esto y dice, bueno, cuando se cruzan así las varillas, eso significa agua. Cuando se cruzan asá, pues significa metal. Pues pero no es cierto. O sea, cada uno tiene que probar sus claves. Porque las claves que sirven para mí no pueden servir para otro, ¿no? Es lo mismo que el péndulo. Hay mucha gente que dice, cuando el péndulo rueda a la derecha significa esto, cuando rueda a la izquierda también significa lo otro, cuando oscila significa lo otro, y no es cierto. O sea, cada uno de nosotros tenemos unas claves, y esas claves
hay que buscarlas, ¿no? O sea que tiene que uno programar sus instrumentos. Es muy fácil de hacer, ¿no? Agarra uno un producto que conoce, por ejemplo una manzana, y pregunta, ¿es esto una manzana? Eso es un sí, ¿no? Automáticamente las varillas o el péndulo van a rotar o se van a mover de una manera. Si acabas después y dices, ¿es esto una naranja? Pues eso va a ser un no, ¿no? Entonces las varillas se van a mover en función de ese no. Y a partir de ahí uno tiene y sabe sus claves, ¿no? Programar su instrumento. Pues sí, por lo mismo que cada uno tiene su letra, a la hora de escribir, también a la hora de manejar estas energías, cada uno tiene sus claves. O sea que no para todos es la misma. Exacto. Okay. Y esto hay que explicarlo bien, ¿no? Claro, no, sería muy interesante tener más adelante un taller acerca de esto. Yo estoy dispuesto. Claro, no, sería porque algo interesantísimo. Más que nada porque esto es una ayuda social, ¿eh? Uh-huh. O sea, es algo que puede ayudar mucho a las familias y a la gente, incluso a la gente que tiene negocios y todo, ¿no? Claro. Y entonces vamos a explicar cómo se tapan esas energías, cómo hay que hacer ese tapón, hay que excavar en la tierra, un hoyo de unos 30 centímetros, hay que poner un bagua de vidrio cara abajo, bueno, es un poquito, no complicado, pero hay que saber cómo hacerlo. Claro, ¿no? tiene su chiste hacerlo, ¿no? Exacto. Y automáticamente lo pones y a los 3 minutos automáticamente todo cambió, ¿no? Ve la diferencia, Hugo. Automáticamente. Doctor Muth, ¿le gustaría que nuestros velados participaran con algunas preguntas o comentarios respecto a esto de radiestesia? Con mucho gusto, saben que estoy a sus órdenes y lo que yo pueda aclarar, en verdad, pues bueno, estoy dispuesto. Ahora siempre deben de saber de que yo pues creo que soy un científico y por supuesto pues como científico les voy a responder, ¿eh? Claro. Así que, desvelados, ¿qué les parece si usted tiene algún comentario o pregunta para el doctor Muth respecto a lo que es la radiestesia? Pues échenos un telefonazo, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas precisamente en este instante para que ustedes puedan participar y compartir sus dudas o preguntas o comentarios respecto a esto de la radiestesia. Nuestra línea telefónica a marcar es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Claro que sí, para hacer un enlace telefónico con ustedes. Así que, desvelados, les invitamos para que marquen. Si tienen alguna pregunta respecto a lo que es la radiestesia, pues échenos un telefonazo y con gusto estaremos platicando con ustedes en unos minutos más. Así que, mientras tanto, ahí está contestándoles José la línea en este momento. Doctor Muth, entonces... Estábamos mencionando de que, por ejemplo, se puede utilizar para encontrar manantiales. Estaba yo leyendo una nota que hasta para diagnosticar ciertas enfermedades. Así es, porque cada enfermedad crea un tipo de energía. Hay que pensar que todo el universo es energía. Por eso, para hacer esas casas sanas, los mismos arquitectos están buscando formas de color. O sea, el tipo de color afecta enormemente también en el subconsciente, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan vital tener, pues saber todas estas gamas de colores que se deben de emplear. Y otra cosa que yo debo de aconsejar a nuestros amigos es que cuando se vayan a su recámara a dormir, deben de tener dentro de la recámara los menos aparatos electrónicos posibles. Si es posible que no haya ninguno, mejor. O sea, fuera la televisión. Todo eso, por supuesto, ¿no? Ajá. Los despertadores eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso crea campos magnéticos que están afectando nuestro subconsciente. ¿Qué es lo de los cuerpos sutiles? Exacto. Que todos tenemos, que son 6, ¿verdad? 7. Bueno, contando con el físico son 7. 7 cuerpos sutiles. Pues desvelado, les invitamos a que marquen. Enseguida vamos a ir a las líneas telefónicas. Si tienen alguna pregunta o comentario respecto a lo que es la radiestesia, con gusto el doctor Nicolás Muth estará platicando con ustedes. Ahora, Víctor, sí. O sea, de esto hemos hablado un poquito nada más, ¿no? De claro. Hablar ampliamente para que nos viéramos y nos diéramos cuenta la gran relación que tiene el cuerpo humano con la energía de la Tierra. Cierto. Y en qué nos afecta o en qué nos beneficia, ¿eh? Ahora, mucha gente me ha preguntado de cómo utilizar la radiestesia, pero en tesoros. Ya ve que es lo que más llama la atención, ¿no? Sí, también se puede perfectamente. Y no solamente eso, sino cuando uno tiene ya habilidad y cierta sensibilidad, incluso esto se puede aplicar a distancia, ¿eh? ¿A distancia? Sí. O sea, sin necesidad de estar... Tiene que tener uno delante al sujeto que esté visualizando lo que uno quiere saber. Sí, pues realmente hay muchas cosas respecto a esto. Doctor Muth, déjeme nuevamente ir a la pausa, pero regresamos para seguir platicando con usted en esta noche. El doctor Nicolás Muth,
en esta noche madrugada en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada. Entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Un tema muy interesante, el doctor Nicolás Butt con nosotros en la primera hora, pues hablando de este tema de lo que es la radiestesia, su uso, alguna explicación de cómo funciona, manejo, etcétera, etcétera. Doctor Muth, ¿se encuentra ahí? Sí, señor. Tenemos algunos desvelados que ya están listos en la línea telefónica. Doctor Muth, ¿qué le parece si los saludamos? Muy bien, vamos allá. Tenemos a Katy, vamos a saludarla. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, buenos días. Buenas noches. ¿Cómo está, Buenas Katy? noches. Bien, gracias. Bienvenida, el doctor Muth le está escuchando. Ok. Buenas noches, mire, Candy. Buenas noches, doctor. Yo solo quiero saber si es cierto que con el péndulo se puede buscar o saber si hay fantasmas en una casa. Resulta un poco más complicado. Miren, yo el péndulo, no es que discrimino el péndulo, pero para mí el péndulo a veces falla, y falla porque pues uno inconscientemente a veces mueve la mano para donde le conviene, ¿no? Mientras que las varillas están... uno no tiene control sobre ellas porque deben de ir sobre un mango de madera y la varilla debe ir flotando dentro. Entonces, uno, aunque quiera moverla para acá o para allá, no se puede mover, ¿no? Ahora, hay gente que verdaderamente tiene la susceptibilidad y podría también con un péndulo, indiscutiblemente, saber si esos fantasmas existen o no existen. Entonces, ¿se puede utilizar un péndulo para hacer ese fantasmas en una casa? Bueno, sí, pero yo no le tengo mucha confianza, porque si uno va pensando ya con miedo que sí que hay fantasmas, pues bueno, va a parecer que hay fantasmas, ¿no? ¿Por qué lo pregunta, Katy? ¿Y no es peligroso? O sea, ¿no es como jugar a la ouija? No, en absoluto. O sea, la ouija, estamos hablando de cosas totalmente distintas y yo no aconsejo que nadie juegue a la ouija, porque yo he visto y he tenido que ir a arreglar casas donde la ouija ha creado verdaderos estragos, ¿no? No por nada, sino simplemente porque la ouija abre puertas dimensionales. Y el subconsciente trabaja muy fuerte en ese momento y puede crear algunos problemas. No, estamos hablando de cosas totalmente distintas, Candy. Y lo que pasa es que yo tenía una amiga que utilizaba el péndulo y la Biblia, y se basaba en la Biblia para contestar lo que les preguntaban. Bueno, ¿Eso pues, se puede? Bueno, eso son muletillas. O sea, yo quiero que sepa una cosa, Candy. Nuestro subconsciente sabe todo. Hay un método que se llama conocer las cosas por el esfuerzo. Entonces, a través del esfuerzo, de cierta manera, levantando el brazo de una manera y haciendo unas preguntas concretas, y tomando usted, por ejemplo, en la otra mano unas pastillas, y usted pregunta si esas pastillas son adecuadas para usted, esa medicina, sí o no, el cuerpo suyo, el subconsciente, le va a decir si son adecuadas o no son adecuadas. Y si la dosis que está tomando es adecuada o no es adecuada. O sea, esto es real, pero claro, tiene que hacer alguien que verdaderamente sepa hacerlo. Y es lo que llamamos a través del esfuerzo, una comprobación a través del esfuerzo. Y eso también tiene su explicación científica. O sea, sí se puede dar. Ahora, que está hecho sobre la Biblia o sobre la Biblia, eso ya es secundario. Eso no es más que, pues bueno, una muletilla que cada uno toma para que su subconsciente, de cierta forma, empiece a trabajar. El péndulo, las varillas, todos los aparatos que tomemos de esta manera, ya he dicho antes que no tienen ninguna importancia. La importancia no la tienen las varillas, no la tiene el péndulo, sino el péndulo y las varillas no es más que la clave, podríamos decir, por la cual su subconsciente, su parte interna, su ser interno, se está manifestando.
Ok, Katy, muchísimas gracias por llamarnos. Interesante las preguntas que ella tenía. Yo creo que en sí lo que ella preguntaba es ¿qué es lo que mueve esto? Ella piensa que tal vez son espíritus lo que No, mueve las no, en varillas o el absoluto. péndulo. Es su Entonces, propio subconsciente. ok, para que sepa de que no son espíritus entonces Exacto. lo que está moviendo esto. Exacto. Ok, porque pienso que por ahí va la Sí, pregunta. yo no lo entendí así, bueno, Ajá. No, pues, no. posiblemente sea así. ¿eh? Tenemos a Laura que también tiene una pregunta por aquí, un comentario. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenos días, sí. Ay, ante todo saludarlos y darles las gracias por tanta sabiduría que nos dan noche tras noche. No, gracias a ustedes, Laura, por dejarnos acompañarle un ratito y el doctor Mood le está escuchando. Oh, sí, gracias. Sí, doctor, yo tuve conocí a una persona que usaba mucho el péndulo. Sí. Y pues, bueno, creo que sí acertaba mucho con eso. Uh-huh. Pero, pues, yo quisiera saber si pudiera yo usarlo para eso de las vibraciones, como usted estaba hablando, de una casa. Sí. No, para esto... En mi casa está muy, muy, muy raro el ambiente. Bien, para eso no, Laura. Okay. Yo no discrimino el péndulo. El problema muchas veces es que la gente se hace adicta a esto. Es un poco como los horóscopos, sí, ¿no? me imagino. Entonces hay gente que hasta para antes de comer tiene que mover su péndulo. Sí, me imagino. No se trata de esto. Para medir los problemas de radioestesia, de esa energía que estamos hablando, es mucho mejor las varillas que el péndulo. Porque sí, el lugar donde yo estoy viviendo sí tiene demasiados, por ejemplo, cables. Hay un poste en la parte de atrás con muchísimos cables y al lado de afuera igual. Sí, pero ¿están descubiertos esos cables? Sí, son alumbrados públicos los dos. Ya. Sí, entonces la casa se carga. Entonces lo que hay que hacer en esos trabajos es tomar de algunas varillas de la construcción o algo, meter esas varillas de hierro y bajar por los extremos de la casa con hilos de cobre, un hilo de cobre, bajarlo y hacer tierra. O sea, con otra varilla de cobre meterlas a la tierra a efecto de que la casa se descargue de todas esas energías. Pero lo más conveniente es que se vaya usted a vivir a otro lado. Pues yo creo que sería lo más preferible, ¿verdad? Así es. A Laura le agradezco mucho por llamarnos. Gracias por estar pendiente del programa de Los Desvelados. 1877-964-2256. Si tiene alguna pregunta o comentario respecto a lo que es la radiestesia y sus aplicaciones, con gusto el doctor Nicolás Mood estará hablando con ustedes. Doctor Mood, tenemos a Ángelo por aquí, vamos a saludarle. Ángelo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ángelo? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Bienvenido, el doctor Mood le está escuchando. Muy bien, Ángelo, a sus órdenes. ¿Qué tal? Fíjate que yo tengo una pregunta realmente, quizás de lo que estaban hablando la gente anteriormente. Esto de lo que los péndulos y no péndulos, yo creo que la energía en sí es natural. Yo casi no le escucho. Tiene que hablar más fuerte, Ángelo. Perdón, yo creo que dentro de la energía es más natural. La naturalidad de la persona misma en sí es algo que uno va haciendo dentro de su vida. En primera instancia, como chilenos sabemos esas cosas, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer las cosas paulatinamente, diariamente. Esto no es de una cosa de una semana o por 15 días. A mí me pasa algo muy peculiar. Es decir, yo tengo un trabajo estable, pero ha bajado demasiado el trabajo. He aplicado en otros lugares de mi trabajo, de lo que yo hago, entonces en el momento me está yendo muy bien y de repente esto baja y energéticamente yo pienso que esto tiene que haber una variación. No me resultan bien. En este momento estoy esperando 2 trabajos de 2 compañías muy buenas, pero no me resultan, no me llaman, entonces quiere decir que en esto hay energías un poquito negativas. ¿Será por la aplicación de personal o impersonal? No sé de las cosas. Pero me parece que esto de péndulo, no basa eso totalmente. Eso va en uno. Me parece que esto es muy personal. Y por ese mismo instante uno tiene que pensar que tiene que tener más energía uno mismo. Tiene que hacer las cosas con más satisfacción personal dentro de uno mismo para poder solventar la vida misma que uno quiere hacer. Yo creo que todo esto va en una variación
de que tenemos que hacer las cosas para mejor, pensar primeramente mentalmente para que energéticamente puedan salir las cosas adelante. ¿Qué piensa, doctor Mood? Bueno, yo siento que Angelo manejó muchas cosas que para mí yo también estoy de acuerdo con él. O sea, el criterio personal, yo no creo en las brujerías, yo no creo en cosas esas, en absoluto. Ahora, lo que sí que le tengo que decir a Angelo es que esas energías existen, que esas energías que están creando tanto la Tierra como en mi alrededor, crea campos magnéticos. Esto es ciencia, esto yo no lo he inventado, ¿no? Y que esas energías están afectando a mi cuerpo, y a mi cuerpo físico en primer lugar, que lo entiende y lo manifiesta a través de esto, a través de las varillas, el subconsciente. Lo que ya he dicho, y estoy totalmente de acuerdo con Angelo, es que las varillas o el péndulo, lo que sea, eso no sirve para nada, no es más que la clave para poder entender lo que mi subconsciente me está manifestando. Doctor Mood, nuevamente tenemos que ir a la pausa, pero regresamos para seguir platicando de este tema interesante en esta noche Radiestesia con el doctor Mood en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarnos. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, seguimos platicando con el doctor Nicolás Mood y con ustedes también, así que les invitamos para que participen si tienen alguna pregunta o duda respecto a lo que el doctor nos está comentando en esta noche madrugada. Tenemos a Manuel en la línea telefónica. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Y el doctor Nicolás Mood te está escuchando. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? De los comentarios que está haciendo el doctor, que son para mí muy interesantes. Ok, te está escuchando ahorita él. ¿Ah? Te está escuchando. Manuel. Está bien, sí. ¿Y le puedo preguntar algo? Claro que sí, por supuesto, Okay. Manuel. Doctor, le quería hacer una pregunta, porque yo estuve leyendo literatura relacionada con las pirámides. Sí. Y es algo curioso porque de acuerdo a las definiciones que usted está dando o la forma en la que ha estado discerniendo acerca de este tema, la energía que emiten las pirámides, por muy diminutas que sean, dijo usted que son negativas. Sí, sí. O provocan efectos pues adversos a lo que a lo que uno espera. Así es. Por ejemplo, en un libreto que leí, aconsejaba por ejemplo poner una pirámide por ejemplo en una surtidor de agua, o sea en agua que se ponen esos plásticos que se ponía en la parte superior, y eso energizaba el agua y recomendaba que la persona podía consumirla y se energizaba. ¿Será que será eso positivo o será conveniente o inconveniente? Quisiera que tuviera usted la gentileza de darme una información respecto a eso. Yo sí que le puedo decir por mi propia experiencia que una vez en Guadalajara fui a una casa. Entonces la casa, aparte de haber varias cosas raras allí, después de haberlas arreglado, la casa continuaba enormemente fría, la planta alta. En el ático. Sí, en la parte de arriba de la casa, ¿no? Sí, en las recámaras. Sí. Y bueno, nos empezamos a buscar, a medir con las varillas qué tipo de energía en objetos, y al final apareció el objeto. El objeto era la pirámide. La pirámide. La pirámide estaba creando unas claves, claro, eso ahora no se lo puedo expresar porque pues tendría que usted ver cómo actúan las varillas en cuanto a las energías que están emanando no son las correctas, ¿no? Sí. Porque tienen una mayor graduación. Claro, podría empezar nombres técnicos, pero entonces no nos entenderíamos. Entonces está emanando una energía superior. Y esto hacía incluso que cambiara el clima, o sea, como 3 grados centígrados, que es mucho, en esa área. Simplemente le dimos vuelta a la pirámide, se la pusimos ladeada y automáticamente todo se compuso. O sea, las mismas varillas te lo marcan perfectísimamente, lo mismo que cuando hay un agua que está podrida, ¿no? Sí.
y no es más que un problema de ionización. La pirámide es extraordinaria, pero la pirámide, si usted se da cuenta, las de Egipto tenían un lugar en el centro de la pirámide con un sarcófago concreto dentro, en esa parte de la pirámide, o sea, en unas medidas concretas y en el centro mismo de la pirámide. Después de muchos estudios, se ha llegado, porque se pensó que ahí enterraban los faraones, ¿no? Y después no, ahora se ha llegado a la conclusión de que precisamente esos sarcófagos, la finalidad que tenían era de poder efectuar viajes astrales de sus cuerpos sutiles, viajes astrales única y exclusivamente acostándose ahí dentro. Hay muchas demostraciones de que dormir una noche ahí, en esa área de la pirámide, hablo de las de Egipto, incluso produce alucinaciones y produce unos cambios enormemente cambiantes de estado de conciencia. Eso sí, para eso estaban hechas las pirámides, por eso tienen unas medidas concretas, y eso está absorbiendo unas energías concretas, y irradiando en centros geométricos dentro de la misma pirámide. Pero lo que es fuera, la parte externa de la pirámide, eso irradia verdaderamente energías muy pesadas. No digo buenas ni malas, sino enormemente pesadas. Ok, Manuel, muchas gracias por llamarnos y participar en el programa de Los Desvelados. Doctor Mood, le quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Muy bien, el agradecido soy yo, Víctor, y sobre todo también a su auditorio, que nos tiene la gran paciencia de escuchar todas nuestras cosas. Doctor Mood, un abrazo y muchas gracias. Gracias y un saludo para todos. Gracias, doctor Mood, por estar con nosotros en esta noche madrugada, una noche muy interesante con esta temática de radiestesia. Que bueno, pues mucha gente nos ha comentado precisamente que utilizan esto, ¿no? Y bueno, pues ahora dentro de lo que es las sanaciones, pues también hablan mucho de la radiestesia, ¿no? Sí, de utilizar las varillas, el péndulo, y bueno, cada quien se halla con su método. Sí, cada quien ahora sí que se acopla, ¿no? De repente a ciertas cuestiones. Mandamos saludos a todos ustedes también que nos están acompañando. Lorena Baltodano, un saludo para ella. Muchísimas gracias, Lorena. No nos dice de Tijuana. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros velados allá en Tijuana. Qué bueno que están pendientes a la distancia. También Carlos Sam, un saludo para él, que nos envía un video de como una pared de roca que hace música, ¿no? Suena interesante. Cómo talla una piedra con esta roca grande y da diferentes tonos. Es como un muro de roca. En otros lugares, ya ves que están en México, no sé en qué lugar, no sé si Puebla o que está en una como campana, que es una piedra, y bueno, se hacen no es una campana, es una piedra que suena como campana. ¿No? Entonces la gente agarra una piedra y les pega y suena como si fuera metal, ¿no? Metálico esto. Pero muchas gracias a Santos Carlos San, que nos envía este video. Siempre es interesante pues este tipo de fenómeno, ¿no? En este caso, estas piedras que pudieran sonar como metálicas, ¿no? De repente. Hay otras personas que utilizan copas con agua también para hacer como vibración así un poco parecida a los tazones de cuarzo. Sí, así que ¿no? Y todas estas vibraciones tienen también un resultado muy interesante, ¿no? Así como es la radiestesia que puede ver humano. En este caso estas vibraciones. También por acá otro de nuestros desvelados, Al Torres, nos envía una nota interesante donde dice que Nevada City es el primer lugar en el mundo que pone un enforcement, ¿cómo se menciona? ¿Cómo podríamos traducirlo esto? Hace una ley en contra de lo que es los chemtrails, ¿no? En este caso, suena interesante esta cuestión. Vamos a subir la nota para que le echen un vistazo hacer cumplir, ¿no? Enforcement es hacer cumplir. Entonces hacen cumplir esta ley que sea una zona libre de chemtrails
Nevada City, ¿no? En esta situación. Pues bueno, interesante, hay que leer la nota, a ver de qué se trata. Y sobre todo Nevada, que cómo Pues están rayando. ahí es donde más rayan, pero bueno. Desvelados, le recordamos que la tienda virtual de Los Desvelados está disponible. Vaya ahí en ambas páginas de Facebook, apachúrrele clic, ahí encontrará una breve explicación del producto. Ahí va a encontrar el aceite de rateros, plata coloidal, va a encontrar orgonitas, y sobre todo las orgonitas, ¿no? Que de ahorita pues todos están pegados, ahora sí que los niños están pegados al celular. No, lo que hablaba ahorita el doctor Mood, ¿no? De los campos electromagnéticos que causa esto, ¿no? Y aparte las fumigaciones más activas, ¿por qué? Porque haz de cuenta, salen la gente, hay días festivos y todo esto, y está mucho más activo, entonces una orgonita puede ayudarle también a contrarrestar toda esta energía, así que... Ahí tienen casi 100 productos Gladys disponibles para nuestros velados en la Unión Americana, así que si usted vive en los Estados Unidos, pues ahí puede pedirle precisamente a Gladys alguno de un estos regalo productos. diferente, un regalo con significado. También, bueno, vamos rapidísimo a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.